Bien, hermanos, hoy no les doy la bienvenida porque se me olvidaron mis lentes, entonces los veo todos así, mire. Pero me da mucho gusto que estén aquí todos ustedes. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a hoy meditar, hermanos, en algo que es muy trascendente. No es tan fácil de explicarlo. Hablar de asuntos profundos teológicos no es tan fácil, pero es necesario hablar de esto y sobre todo en Navidad. Y este mensaje se llama ¿Qué niño es este? Lo acabamos de cantar. ¿Qué niño es este que ángeles cantan? ¿Qué niño es este que una estrella guió a unos hombres de Oriente para ir a verle? ¿Qué niño, qué clase de niño es este para pensar que los pastores quitaron su rutina de trabajo para ir a ver lo que unos ángeles les avisaron? ¿Qué niño es este? ¿De quién estamos hablando? Hoy vamos a hablar más allá de este pequeño niño, sino todo lo que habitaba y habita en ese niño que un día se hizo hombre y se convirtió en el Salvador de nuestras vidas. Acompáñame a la carta de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y aquí nos va a hablar qué niño es. No nos va a hablar de algo tan pequeño, pero quiero que entendamos, hermanos, la trascendencia de pensar en la magnitud de lo que es y cómo se hizo un pequeño bebé. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a empezar a leer desde el 15 al 20, pero primero leemos nada más del 15 al 17. Déjame platicarte un poquito. Colosenses es una carta muy hermosa donde precisamente se defienden algunos aspectos porque la filosofía grecorromana estaba entrando muy fuerte y entre ello era quitar la fuerza que tenía Jesús de quién era Él. Y entonces Pablo usa, algunos dicen que es un himno que ya cantaban, algunos dicen que Pablo escribió este espacio. Haya sido como haya sido, dicen por ahí, es una palabra maravillosa que nos indica qué niño es y por qué es digno de nuestra adoración y por qué se para el mundo para venir a adorarlo un 25 de diciembre y nosotros empezamos desde el 24. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo creo que con esto, hermano, usted y yo podemos orar y dar gracias para pensar qué niño es, pero déjame explicarlo un poquito más. Aquí podemos ver por lo menos tres aspectos importantes: la imagen de Dios, el primogénito de la creación y el creador de todas las cosas. Para empezar, una probada pequeña, Pablo empieza hablando que Él es la imagen del Dios invisible. Esto tiene que ver con, la gente lo entendía con los sellos que ellos usaban, con la cera, que ellos formaban algo con cera y la estampa que se ponía constantemente era la imagen de algo, la imagen para hacer las monedas o la imagen para hacer los, valga la redundancia, los sellos, etcétera. Todo era como semejante a una parte original. Este no tiene la profundidad de lo que es Dios, sin embargo, ellos lo podían entender de esta manera, porque Cristo es la fiel imagen de lo que es el Padre. Y el mismo Jesús decía: quien me ha visto a mí puede decir que ha visto al Padre. Todo lo que necesitamos conocer y queramos saber de Dios Padre, de Dios, el Señor del universo, aquel que sostiene todas las cosas, puedo entenderlo conociendo a Jesús, porque Él vino a hacer visible lo que es invisible.
Él vino a hacer real y palpable lo que la gente nunca había visto. Y a mí me emociona mucho, yo solo imaginarlo. Juan dice en Juan 1, vimos su gloria y estuvo entre nosotros. Dios caminó entre nosotros. La imagen de Dios hoy la pudimos ver. Decía Timothy Keller en su libro de Navidad Oculta, oye, lo que se le negó, yo me imagino a Moisés, decía el autor, imagino a Moisés emocionado, pero a la vez diciendo, oye, ¿de qué privilegios gozan? Porque lo que a mí se me prohibió, que fue ver a Dios palpable y visiblemente, ustedes lo tenían, pero comiendo, durmiendo, cenando con ustedes, platicando con ustedes. Lo que yo no tuve a mi alcance, lo tienes tú a través de Jesucristo, decía el autor. Yo imagino a Moisés con esa expresión de decir, lo que yo no pude, hoy lo tienes, porque lo que se hizo, lo que era invisible, lo que no era palpable ni alcanzable quizás, Dios lo vino a hacer real a través de Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios. Si alguien de ustedes, si alguien de aquí puede decir, es que yo no conozco a Dios, yo no lo entiendo y no sé quién es y no sé cómo actúa, necesitas conocer a Cristo, porque Cristo es la perfecta revelación y la perfecta, no se malinterprete, la perfecta representación de quién es Dios aquí en la tierra. Y así inicia Pablo diciendo, ¿qué niño es este? Pues nada más y nada menos que es la imagen. Hebreos también afirma que Jesucristo es la imagen, pero también dice misma de su sustancia. ¿De quién es Él? Ahora es Jesús, pero ahora lo podemos ver. Y ellos pudieron caminar con Él y ellos pudieron contemplarle y escuchar. Y todo lo que decía Jesús de Él o de las verdades bíblicas es la manera en que Dios piensa. Por tanto, en su esencia, Dios es invisible, pero Cristo Jesús lo ha dado a conocer. ¿Qué niño es este? Dice también, es primogénito de la creación. Mucha gente ha tenido una crisis existencial con esto, porque dicen, entonces Él fue el primero en ser creado, y no es así. Esta palabra también se utiliza como el jefe o el heredero o el que tiene la autoridad de todas las cosas. Primogénito no es solamente algo que nace primero, sino es aquel a que todo le pertenece. La expresión al final de estos textos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así que es alguien que tiene derechos y privilegios que nadie más puede obtener. Así que esta expresión, en lugar de limitar a Dios, demuestra que Jesucristo existía antes de la creación. Es administrador, representante y heredero del Padre. Es aquel encargado de vigilar lo que le pertenece. Y por tanto podemos decir que el Señor Jesucristo, este niño de Belén, es el Señor de todo cuanto existe. Ahí mismo Pablo dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1 es también un texto muy parecido. Dice que en Él estaba la vida y la luz. Y aquí lo complemento diciendo que en Él existen todas las cosas y todas las cosas en Él fueron creadas. Y algo muy interesante es que justamente los filósofos griegos habían enseñado que todas las cosas necesitaban una causa primaria. Esto quiere decir un plan. Y luego necesitaban una causa instrumental, es decir, algo con que ejercer lo que se iba a hacer o a crear, y una causa final. Quiere decir un propósito. ¿Y qué cree? Jesucristo es la causa primaria porque Él lo planeó y en Él se hizo. Entonces, Él también es la causa instrumental y es la causa final porque Él lo hizo para Él. Hay una esencia, hay un plan, hay un poder y hay un propósito en la creación y todo se resume en la persona de Jesucristo. Hay algunas doctrinas muy actuales que se le llaman deísmo. Mucha gente dice, no, hay mucha maldad, hay muchas cosas en este mundo, entonces yo creo
que Dios hizo las cosas, sí creo que hay algo que Dios lo hizo, se necesita una mente inteligente, pero Dios dijo, hágase, y se lavó las manos y se fue. Y háganle como ustedes puedan. Ese es el deísmo. Es conscientes de que hay un Dios creador, pero es un Dios que ya no actúa en favor ni para mal de la creación. Pero resulta que aquí Pablo nos está diciendo que por él las cosas subsisten y él las sostiene y él crea todas las cosas visibles e invisibles. No, esta tarea no fue encomendada a otra persona, esta tarea no ha dejado de ser parte del actuar de Dios. No es solamente el autor de la creación, sino también es el sustentador de la misma. No solo es aquel a quien todas las cosas deben su origen, sino también aquel que determina el fin de las cosas. Por tanto, amada iglesia, cuando yo entiendo que Dios ha creado todo, lo que alcanzo a ver y lo que no alcanzo a ver. Si piensas en tu persona, tú tienes un físico que puedes ver en el espejo y puedes decir esto le pertenece a Dios. Pero hay una esencia en nuestra vida, hay un alma y un espíritu en nosotros que no vemos, que sabemos que está, que también le pertenece. Que trae a reflexión el saber que este niño de Belén, este Señor creador y sustentador, todo le pertenece. Y dos, todo lo que le pertenece lo hizo para Él. ¿Qué me lleva a pensar o cuál puede llegar a ser mi conclusión de vida? Si hay un creador y ese creador hizo todas las cosas por Él y para Él. Un autor decía que solía molestarle mucho el canto o el himno El mundo es de mi Dios, no sé si lo han escuchado, porque pareciera que desde el púlpito se predica que Satanás está en el mundo y a él le pertenece, pero resulta que la Biblia dice que el Señor es creador y sustentador y está en todo el mundo. Y por tanto podemos pensar diferente cuando cantamos esto, porque verdaderamente este es el mundo de nuestro Dios. Amada iglesia, ¿qué te trae a reflexión que Jesús sea dueño de todo? Hay una palabra que mucha gente usa para este texto, la supremacía de Cristo, que Dios es supremo y está por encima de todo lo creado, del tiempo, de nosotros mismos. Se redujo a un bebé por amor a nosotros. Dios ya no se reveló como una especie de fuego o como una nube o como un viento recio, porque Jesús no vino en esta ocasión a traer juicio, vino a traer salvación. Y algo que también traía a la reflexión, hermanos, el pensar que de Dios son todas las cosas, que yo le pertenezco y las cosas incluso que no veo también le pertenecen. Me hace pensar y reflexionar, hermanos, que lo que hacemos, todo lo que hacemos es espiritual. Orar es espiritual, pero también dormir es espiritual. Leer la Biblia es espiritual, pero también la forma en que tú trabajas y en la forma en que tú te desarrollas y te desenvuelves con la gente que está a tu alrededor, también eso le pertenece al Señor y también te hace espiritual. A veces lo más espiritual que puedes hacer es dormir bien, o a veces lo más espiritual que puedes hacer es invitar a tu esposa a cenar. Yo esperaba que dijeran amén, pero bueno, yo sí se lo voy a llevar a mi esposa. Hermanos, todo lo que hacemos es espiritual. Dios no divide las cosas visibles e invisibles, esto pertenece y esto no. Por tanto, tú eres una persona completa al hacer todo lo que haces, y todo lo que haces le pertenece al Señor y honra a Dios o no lo hace. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él es la imagen, es el primogénito de la creación, es el creador de todas las cosas, y luego
Pablo dice, es la cabeza de la iglesia. La iglesia tuvo su principio en él y actualmente continúa operando. Siendo la cabeza de la iglesia, Jesucristo la sustenta, le da vida, da dones a los hombres y coloca a las personas para servir y para hacer luz en su alrededor. Estamos en una sociedad, amados hermanos, donde la gente se ha decepcionado de la iglesia. Ha escuchado, yo sí creo en Dios, pero no me digas nada de la iglesia. Sí creo en Jesús, pero no me digas nada de la iglesia. Estoy muy decepcionado de la iglesia. Y de pronto entiendo muchas situaciones que se han generado injustas de la iglesia, hermanos, pero Cristo sigue siendo cabeza de la iglesia. Él sigue amando a su iglesia, Él sigue sustentándola, sosteniéndola, proveyendo para dar vida. Él sigue siendo aquel que dirige a aquellos que realmente han decidido amarle. Y sabemos esto, hermanos, porque Él es aquel que resucitó para darnos vida. Y cuando dice primogénito de los muertos, no es que Él haya resucitado primero. Ustedes recordarán que resucitó una niña, a la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. No fue el primero en resucitar, pero sí fue el primero en resucitar y nunca más volver a morir. Fue el primero que venció a la muerte para venir a darnos vida y compañía y amor. Su resurrección no tiene comparación, porque Él es el primero en vencer la muerte para que usted y yo tengamos vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la resurrección es la confirmación de la grandeza de este Dios que se hizo hombre, porque es Señor del universo, es Señor de su iglesia y es Señor de la vida y es Señor de todo. Y por tanto tenemos esta confianza, como dice Pablo en los Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo trajo la vida y ahora nosotros tenemos vida. ¿Qué niño es este? Es aquel que vino a darnos la eternidad a través de la resurrección. Pero aquí viene algo importante, hermanos, porque dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. Para que Él sea la persona más importante y más reconocida, para que Él tenga el lugar preeminente en la iglesia, en nuestras vidas, hermanos. Dios lo puso y le puso un nombre que es por sobre todo nombre. Dios le reconoció y le puso en un lugar preeminente. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos con esta información? De saber que Cristo es Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo sostiene el universo, Cristo me ha formado y me ha dado un propósito. ¿Qué hago con todo esto? Dice aquí, para que Él sea la preeminencia en nuestras vidas, para que Él sea la razón de ser y de existir de cada uno de nosotros. Y es que la verdad, hermanos, es que el peligro que constantemente pasamos es quitar a Cristo del lugar más importante. La mayoría de las religiones, sectas, ideologías, la que usted quiera, tienen en un buen concepto a Jesús. Nadie va, yo creo que no me ha tocado, quizás a usted sí, a hablar mal de Jesús, ¿no? Lo ponen como un profeta, como un filósofo importante, un maestro reconocido, incluso el Hijo de Dios está bien, pero no tiene el lugar más importante. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que eso no es suficiente. Con reconocer que Jesús es importante o que Jesús fue alguien reconocido, no es suficiente. Él es creador, Él es la imagen de Dios. No es suficiente solamente con tener un buen concepto de Cristo. Él es la cabeza, Él es superior, y el llamado es que esa supremacía, esa superioridad, esa grandeza la entendamos para poder rendir nuestra vida a Él. Y dice el versículo 19,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Veíamos que si tú quieres conocer a Dios, conoce a Cristo, porque Él es la imagen de Dios. Porque en Él habita, en este pequeño habitaba toda la esencia de Dios, todo lo que te imaginas de Dios y podemos entender de Dios, la suma total de su poder y de sus atributos divinos estaban en Jesús. El Padre decidió habitar en Jesucristo porque le agradó hacerlo así. Podemos decir que todo lo que Dios es está en Cristo y no le falta nada. Este niño, hermanos, es literalmente Dios. Jesús, el hijo de José, era completamente humano y era completamente divino. No hay una forma científica que yo te pueda explicar esto. No hay manera que yo tenga las palabras para decirte y que nuestra razón lo pueda decir. ¡Ay, ya entendí! La verdad es que no va a pasar. Porque nuestra mente finita, racionalmente, quizás nunca llegue a entenderlo. Pero una base necesaria, primaria de tu fe en Cristo es que Cristo es hombre y Cristo es Dios. Y si Jesús es realmente Dios, hermanos, ¿qué implica en mi vida en un sentido práctico? ¿Qué entiendo o qué puedo hacer si yo veo que este niño es la imagen de Dios? Todo lo que quiero saber de Dios está en Cristo, que Él ha creado todas las cosas. Y el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz. Aquel hombre no solamente vino a este mundo para decir, mírenme, soy Dios y camino con ustedes. Cristo vino a restaurar la amistad y armonía entre Él y el hombre que se había alejado por causa del pecado. Cristo vino a hacer la paz entre el Creador y el pecador por medio de su sangre. El Padre proveyó el camino por el cual toda la creación puede alcanzar la paz. Cristo permitió que personas de todas clases sociales, razas, naciones, sexo, pudieran estar en paz con Él y con los demás. Él vino, hermanos, a dar una reconciliación por medio de su cruz, dice la palabra. Este niño no solamente vino a decirnos, soy hombre para caminar con ustedes. Vine a ser hombre para solucionar el problema entre nosotros. ¿Sabes? Si Dios no hubiera venido, podríamos tener dos pensamientos acerca de Dios. O quizás un Dios muy moralista que dijera, a ver cómo le haces, tú tienes que tener un rango especial para poder llegar hasta mí. Para merecer estar conmigo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. O pudiéramos tener un Dios, no sé cómo llamarlo, relativo, que acepta todo y al final nos ama a todos y al final todos estaremos con Él. Pero sabes, decía un autor, ni el Dios moralista o el Dios relativo se habrían molestado en venir a reconciliarnos si actuara de esa manera. Ni un Dios moral que nos exige demasiado y no podemos cumplirlo, ni un Dios bonachón que va a pasar por alto todo para que hubiera venido Jesucristo. El Dios de la Biblia, en cambio, no envió un comité, no envió una predicación, vino en persona a buscarnos. Dios con nosotros significa que lo ideal, lo inimaginable, se ha vuelto real y lo invisible hoy es visible. Él es Dios, es humano, está con nosotros y nos ha reconciliado. Quiero resumirte porque yo sé que esta información es
demasiada, puedes leerlo y sacar muchas cosas. Pero ¿quién es Jesús? Él es la imagen de Dios, es el número 1 en la creación, es el dueño de todo, es eterno, es cabeza de la iglesia, es el principio, es el primogénito de los muertos, es preeminente y en él reside la totalidad de Dios. Eso nos redimió, nos perdonó, creó todo, sostiene todo, manda en la iglesia, resucitó, hizo paz entre Dios y su creación, nos reconcilió con Dios y nos presenta como santos, sin mancha e irreprensibles. Él es este niño. Y lo maravilloso, hermanos, es que el Todopoderoso apareció en la tierra como un pequeño bebé, incapaz de hacer otra cosa más que estar acostado, contonearse y hacer ruiditos, con la necesidad de que lo alimentaran, lo cambiaran y le enseñaran a hablar como a cualquier otro niño. Todo esto que habita en Dios, está en Dios y era Cristo, vino a reducirse a un pequeño de 3 kilos promedio, no sé, no dice en la Biblia, pero promedio, a que le limpiaran los pañales, a aprender a hablar, a depender de una mujer y de un hombre, pecadores, vulnerables. ¿Sabes una cosa? La buena noticia es como una pelota de billar. Bueno, los que sí juegan bien, porque si fuera pero una pelota de billar hace un efecto hacia algo más. Esto, hermanos, el evangelio, entender quién es Jesucristo, o rompe viejos patrones o nos enfurece. Vemos a Jesús, algunos enfurecerse de lo que decía. ¿Cómo se le ocurre decir que Él era Dios? Vemos a otros quedar aterrorizados y decir, aléjate de mí porque no puedo contigo. Y vemos a otros adorándole. Y estos extremos, hermanos, se deben a entender que Cristo es la plenitud divina. Y tenemos que entender algo, hermanos. Si Dios no es quien dice ser, si Cristo no es quien dice ser, pues, perdón la palabra, pero hablamos de alguien del que deberíamos de huir porque es mentiroso. Si Cristo nos está mintiendo acerca de quién es Él, del quién habita en Él, de cómo Él actúa y qué ha hecho por nosotros, si Cristo está mintiendo, hermanos, usted y yo no deberíamos estar sentados aquí. Pero si Dios es lo que dice ser, hermanos, esto es absolutamente maravilloso, pero también es absolutamente retador, porque estamos ante el Señor de señores, ante el Creador de las cosas, ante el quien sostiene el universo, ante quien me dio vida y un propósito. Yo no puedo seguir igual ante esta noticia. No puedo responder y decir, Jesús, cuando entiendo o cuando empiezo a creer que lo que Jesús me está diciendo es completamente verdadero, estoy conociendo, acercándome a Dios mismo. Si Dios no es, si Cristo me vino a mentir, hermanos, aquí estamos en mano. Pero si Cristo nos está diciendo la verdad de quién es Él, necesitamos entender la realidad del mensaje, de quién es y lo que le pertenece a Él. Y la noticia es que tú y yo le pertenecemos a Él. Nuestra vida es de Él y para Él. Y lo más hermoso, hermanos, no es que sea un Dios egoísta, que quiera usar tu vida como algo, sino realmente encontrarnos con Él, encontramos realmente para qué hemos sido creados. En esta crisis de identidad de tiempos que tenemos, Dios hoy nos dice, somos de Él y para Él. ¿Qué niño es este, hermanos? Es Dios mismo, acercándose a la humanidad, entendiendo la humanidad, caminando con ella, reconciliándola con el Padre y dándonos esperanza, paz, gozo y amor. Permítanme acercarme. Y justamente, hermanos, la quinta vela
es la luz. En Dios habita la esperanza, o podemos decir que Dios es la esperanza, la paz, el gozo y el amor. Pero también la palabra nos dice que Él es la luz y la vida. En Él estaba la vida y la luz. Leíamos que no hubo para siempre oscuridad, que de pronto esta luz vino y alumbró a la humanidad. Pero también nos dice que no todos reconocieron la luz, prefirieron las tinieblas. Amada iglesia, aquellos que hemos encontrado en Cristo la plenitud de vida, la fe, la esperanza, la vida eterna, somos esa luz que Dios nos ha llamado a. Ahora esa luz habita en nosotros y somos llamados a enviar y a dar y a hacer luz en medio de la oscuridad. Quiero pedirles que se pongan de pie.